tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos aquí a IMEFI en Razón Cero, Opinión Sin Límites. Como cada semana le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema muy interesante y en voz de una persona muy autorizada en estos temas. Es un tema que se incorporó ya en la agenda nacional. Hace algunos años se empezaba a discutir con esto. Sin embargo, la pandemia aceleró, ¿no? Catalizó la discusión del trabajo a distancia, el teletrabajo, lo que conocemos comúnmente como el home office, ¿no? La pandemia finalmente, con el aislamiento social, implicó que de alguna manera la posibilidad de seguir prestando el trabajo, pero desde casa, con lo cual se disminuía el tráfico en las oficinas, también se disminuían o se buscaban disminuir los riesgos que podrían existir con el COVID-19 y pues bueno, prácticamente el Estado mexicano retomó esa discusión legislativa que ya traía 2 años hacia atrás y que estaba pues de alguna manera en la congeladora y finalmente en enero de este año pues produjo la respuesta desde la Ley Federal del Trabajo para establecer estas pautas, estas normas jurídicas con las que se daría una seguridad jurídica tanto para empleadores, para empresas, para patrones, pero también para los trabajadores, principalmente para estos, para buscar determinar cómo y de qué manera quedarían estas nuevas reglas. En este sentido, pues en el análisis que han hecho los expertos, y en esta ocasión en particular nuestro invitado, pues han encontrado que existen áreas de oportunidad. Esto es, algunas situaciones que no quedan del todo claras, precisas, y que dejan en alguna inseguridad o incertidumbre, pero también, pues con la propia pandemia, pues tenemos algunas experiencias de qué es lo que se debe mirar hacia adelante. En esta ocasión nos acompaña el gran maestro Raúl Medina Llanes. Él es abogado, él es maestro, es docente, él es catedrático, conferencista, pero también tiene una muy vasta experiencia en el servicio público y además también desde el ámbito de la postulancia es asesor de empresas, tiene su despacho y bueno, pues dentro de estas reflexiones y preocupaciones, hoy vamos a hablar del teletrabajo. Querido amigo, eres muy bienvenido aquí a Razón Cero, gusto saludarte. Estimado Sergio Salgado, gran amigo, colega, abogado con gran prestigio, agradezco mucho la invitación y a todos los presentes el estar en esta ocasión para escuchar algo que pudiéramos platicar con relación al teletrabajo, las nuevas implicaciones a partir de su inclusión en la Ley Federal del Trabajo en nuestro país en enero de este año y las implicaciones que yo creo que tiene y que tendrá a futuro, esperando ahí una norma oficial mexicana que pues no en menos de 18 meses según el transitorio, pues nos determinará algunos lineamientos que tendremos que seguir con relación al teletrabajo. Creo que es un tema importante, trascendente, que efectivamente ha sido impulsado en virtud de la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19, que al parecer pues llegó para quedarse con la humanidad por algún tiempo. Esperemos que ese tiempo sea lo más corto posible por los estragos que ha causado. Y efectivamente, en la parte del teletrabajo, pues quedan actualmente muchas áreas de oportunidad que debemos colmar para aprovechar la oportunidad de la inclusión de esta forma o este método de trabajo, que también yo creo que llegó para quedarse. De hecho, efectivamente, inclusive cuando lleguemos a regresar a la nueva normalidad o cuando pues la mayoría de la población se haya beneficiado con la vacuna o cuando ya se haya logrado esta inmunidad de rebaño, de lo que dicen las personas que saben en temas de salubridad, cuando muchas cosas se van a quedar, ¿no? Y buena parte de esto es la posibilidad, las empresas, trabajadores han experimentado que se puede seguir para personas que sobre todo realizan trabajos intelectuales, no operativos, no repetitivos, que no exigen su presencia forzosa en centros de trabajo, que se puede seguir prestando esto a distancia, que con ellos se abaten costos, hay muchas cosas. Pero bueno, ahí hay un tema que a mí me gustaría, ahora que platicábamos, preparábamos esta cápsula,
porque hay mucha confusión acerca de qué hablamos por teletrabajo. Trabajo a distancia, hay quien lo ha confundido con el trabajo a domicilio, y aquí la precisión metodológica, intelectual, conceptual, es trascendental para... ¿De qué hablamos, estimado amigo, cuando hablamos de esta figura? Muy bien, sí, mira, a mí me gustaría abordar el tema efectivamente con la definición que denominamos auténtica, es decir, el propio legislador ha determinado qué debemos entender por teletrabajo. Esta las recomendaciones correspondientes de la OIT. Entonces, por teletrabajo entendemos toda actividad remunerada que se realiza en el hogar o en cualquier lugar que el trabajador elige, siempre y cuando éste sea distinto al establecimiento del patrón. Y se usa en el trabajo tecnologías de información y comunicación. Creo que estas son las dos cualidades importantes que colman la definición del teletrabajo. Número uno, que se realiza en un lugar, en un espacio que el trabajador elige, que puede ser su hogar o puede ser uno distinto a su hogar, pero que no es, en definitiva, el establecimiento del patrón. Y número dos, que el trabajo se desarrolla utilizando tecnologías de información y comunicación, lo que denominamos o conocemos como TICs, las redes software, plataformas tecnológicas y plataformas de manejo de información. Y ciertamente, como tú lo comentas, estimado amigo Sergio, pues primero tratábamos, antes de que viniera la reforma y que esclareciera qué debemos entender por el teletrabajo en materia laboral en México, pues lo equiparábamos al trabajo a domicilio, y creo que aún con la reforma podríamos decir que es un trabajo a domicilio, pero ahora con una regulación especial. De hecho, lo comento, el trabajo a domicilio está regulado en los artículos 311 al 330 de la Ley Federal del Trabajo, y resulta que para el trabajo crean un 330A, ¿no? Del 330A al 330K. Entonces, pues pareciera que fuera una continuidad de la regulación del trabajo a domicilio, pero quisiera, también por la oportunidad de tiempo, establecer cuál podría ser o cuáles podrían ser las diferencias. El trabajo a domicilio se realiza sin vigilancia ni dirección inmediata del patrón. En el teletrabajo sí hay vigilancia y dirección del patrón a distancia, de manera remota, y con los controles, digámoslo así, tecnológicos que se establezcan en acuerdo entre el patrón y el trabajador. Otro punto importante es que el trabajo a domicilio puede implicar transformación, confección de materia prima u objetos que el patrón entrega al trabajador para que el trabajador los transforme, e incluso el patrón se los puede vender al trabajador. El trabajador los transforma, entrega al patrón. Perdón, creo que perdí ahí la señal. No te preocupes, te seguimos escuchando. Entrega al patrón un producto terminado. El teletrabajo está enfocado al uso de las tecnologías y al desarrollo de un trabajo en y a través de la tecnología. En el trabajo a domicilio estamos hablando de transformación y confección de materias primas u objetos para vender un producto terminado. Otra característica importante que pudiera ser también diferencia es que en el trabajo a domicilio se permite que el trabajador cuente con la ayuda de miembros de su familia. Esto también ha sido cuestionado y también genera determinada polémica y además áreas de oportunidad, por ejemplo, el estatus de seguridad social respecto de los familiares que apoyan al trabajador. Pero esto no está permitido, no está regulado de manera expresa en el teletrabajo. Y por último, hay una obligación de inscripción en un registro de patrones que tienen trabajo a domicilio. Esto está establecido para el trabajo a domicilio. Para el teletrabajo no existe esa obligación. Estas podrían ser las diferencias legales respecto al trabajo a domicilio con relación al teletrabajo. Y aclarar también pues, que no se trata de un trabajo tampoco doméstico, porque el trabajo doméstico es específicamente el que se refiere al cuidado, al aseo, a la asistencia del hogar. Ni siquiera el aseo o asistencia
en establecimientos de carácter mercantil, solo en el hogar. Aquí haría una precisión, no es nuestro tema, pero que con la reforma 2019, pues viene la inscripción obligatoria de los trabajadores domésticos por parte de sus empleadores. Sé que no es tema, pero valía la pena también como corolario exponer. Entonces, espero que haber sido claro con relación a la diferencia entre el teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo doméstico. Oye, no, pues por supuesto que sí, bastante claro. De hecho, no quiero pasar inadvertida la ocasión de invitar a las personas que ahora nos acompañan en esta semana pequeña, ¿no? A que se unan aquí a la reflexión y al diálogo a través de sus preguntas, sus comentarios. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí a través de IMEFI. Hoy día es 29 de marzo del 2021, estamos completamente en vivo, pero bueno, ya sea en este momento en cualquiera en el ciberespacio. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos, bueno, hasta en TikTok, estamos en el portal de imefi.tv, estamos transmitiendo completamente en vivo. Entonces intégrense a la discusión, a la plática, al diálogo con sus preguntas, comentarios. Hay muchísimos temas, estimado amigo, que están aquí como parte de las inquietudes. Comentabas ahora de la supervisión. En este sentido, hay una cuestión muy interesante que ahora, de alguna manera, las empresas están tratando de dar respuesta a través de políticas internas, a través de contratos, de bases, porque el legislador todavía no ha dejado lo suficientemente claro. Por ejemplo, resguardo de información, el equipo de cómputo, a quién le corresponde, hasta dónde se puede utilizar. ¿Qué nos dirías ahí para las personas que hoy están prestando el servicio, encuadran en esa figura y que lo están haciendo? ¿Qué puntos son importantes aquí a destacar? Bueno, a mí me gustaría platicar, aclarar también que no existe regulación internacional específica de teletrabajo. Tenemos algunas recomendaciones de la OIT al respecto, sin embargo, son recomendaciones enfocadas a la vida laboral y que se asemejan a lo que tenemos regulado en el convenio 177 desde 1996 en la OIT, que es el que regula el trabajo pues a domicilio, pero no el teletrabajo. Entonces, tenemos carencia con relación a una regulación específica en materia internacional que nos pudiera ayudar un poco a esta regulación. ¿Y qué aspectos recomendables diría o abonaría yo respecto al teletrabajo? Pues número uno, pues hacer diagnóstico de funciones y procesos en la empresa. Es muy importante adecuar esas funciones al teletrabajo. La utilización de equipos de comunicación móvil, cómo se van a utilizar, cómo se van a proporcionar al trabajador, cómo debe cuidarlos el trabajador y cómo debe ser explotado en el hogar o en el establecimiento que él decida que no es el centro de trabajo. La dinámica de equipos y definición de metas es importante para poder hacer valoración y medición de trabajo y la correcta ocupación del horario correspondiente. Los mecanismos de supervisión y evaluación del trabajo, esto también genera un área de oportunidad, tanto por el aspecto del patrón como por el aspecto de la autoridad. ¿Cómo es que se harán las revisiones de cumplimiento a las obligaciones enmarcadas en la ley para el teletrabajo si se realiza en el hogar del trabajador y es inviolable, ¿no? Y cómo es que el patrón podrá hacer esa supervisión correspondiente en el hogar del trabajador. Y peor aún, si no se realiza en el hogar del trabajador, sino en algún lugar diferente a su hogar o en diferentes lugares que el trabajador va eligiendo para poder realizar de manera remota o a distancia su trabajo. La administración de tiempo laboral. Entonces, creo que estos aspectos son de materia administrativo-laborales y los patrones, junto con los sindicatos y los trabajadores, pues deberán hacer un gran esfuerzo para implementar las reglas correspondientes claras y que evidentemente sean funcionales para el objetivo del desarrollo del trabajo, que es la productividad, la generación de utilidad, la creación de productos y la prestación de
de servicios. Y en este aspecto lo que tú comentas, Sergio, creo que es muy importante porque genera una también de las áreas de oportunidad. Los pagos de servicios de telecomunicación y energía eléctrica deberán ser parte integrante del salario en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo para efectos indemnizatorios, o bien parte del salario base de cotización que refiere el artículo 27 de la Ley de Seguro Social y los correlativos de los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores de las Fuerzas Armadas de este país. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran área de oportunidad. Primero, ¿serán parte o no integrante del salario? Segundo, si lo fueran, ¿cómo es que van a representar, en qué proporción representarán la integración salarial? Creo que esa es un área de oportunidad que queda pendiente, no hay claridad, no hay objetividad y también se relaciona, se vincula con una importante área de oportunidad adicional. Se prevé la inscripción obligatoria al Seguro Social de los trabajadores que prestan servicio en teletrabajo. En el artículo 330 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción séptima es donde está prevista esta obligación. Sin embargo, pues entendemos que tenemos la pandemia COVID-19, una complicación adicional. El COVID-19 en el teletrabajo será un riesgo de trabajo, implicará un incremento en las cuotas patronales correspondientes en el seguro de riesgo de trabajo. Eso también está pendiente, eso no está resuelto. Yo creo que difícilmente podríamos encuadrar la enfermedad COVID-19 como un riesgo de trabajo en el teletrabajo, no en el centro de trabajo. En el centro de trabajo ya está incluso determinado como enfermedad de trabajo, pero cuando se trata de teletrabajo, yo creo que será difícil por la intimidad que genera el hogar para el trabajador, el respeto a la soberanía, es decir, la garantía del derecho del trabajador a la desconexión, la voluntariedad en el teletrabajo, es decir, los principios que rigen el teletrabajo hacen que difícilmente pudiera establecerse el riesgo de el COVID-19 como riesgo de trabajo. Oye, muy interesante lo que comentas, sobre todo porque esto genera muchísimas dudas, ¿no? En una jornada, déjame plantearlo así, sé que no es el término, pero en algo mixto, donde estás en teletrabajo 3 días a la semana en tu casa, 2 días tienes que ir a la oficina, pues ahí para determinar en dónde adquiriste, dónde te contagiaste, es muy difícil, ¿no? No puedes decir, tal día, tal hora me contagié, ¿no? O sea, se puede hacer un estimado por días. Oye, mi querido amigo, danos oportunidad, vamos a ir a un breve corte, que aquí producción nos indica que tenemos que ir a un breve corte. Sin embargo, regresamos en un minuto y les dejamos la invitación para que se unan a este diálogo. No se vayan, regresamos. Estimados amigos, estamos de vuelta aquí en Razón Cero, Opinión Sin Límites, a través de IMEFI TV, como cada 8 días, y estamos hoy en un tema interesantísimo, las implicaciones, retos, desafíos sobre el teletrabajo, esta respuesta legislativa que el Estado mexicano dio a estas nuevas formas de contratación que a través de las tecnologías de la información y comunicación hoy se pueden prestar a distancia sin necesidad de que la persona trabajadora se encuentre forzosamente en el centro de trabajo. Sin embargo, tiene que cubrir, como estamos ahora viendo, las mismas obligaciones. Estamos en el diálogo con el maestro Raúl Medina Llanes, persona destacadísima en estos temas de las reflexiones, no solo docentes, académicas, sino también desde la postulancia. Querido amigo, estábamos antes de irnos al corte comentando sobre esto, las definiciones, el tratamiento jurídico en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, quiero con tu punto de vista muy ejecutivo, que nos digas de forma crítica qué le faltó a la reforma, ya con lo que hoy estamos viendo, y que de alguna manera ya se sabía. Esto es áreas de oportunidad. Si se tuviera que volver a dialogar sobre esta reforma, ¿qué faltó, por ejemplo, en temas de personas servidoras públicas? ¿Qué es lo que tú observarías? Claro que sí, Sergio. Mira, primero me gustaría retomar un poco el último cuestionamiento antes de entrar a corte, con relación a qué sucede si el trabajo se presta de manera mixta, es decir,
tenemos parte trabajo a distancia y parte trabajo presencial. La ley sí ya regula esta situación y el legislador determinó que si el trabajo a distancia, en este caso de que sea mixto, es igual o mayor al 40% y el trabajo presencial entonces es menor al 40%, entonces el trabajo será regulado como un teletrabajo. Entonces, repito, si el trabajo mixto, que contiene trabajo a distancia y presencial, es realizado en un porcentaje mayor al 40% a distancia, la regulación será de teletrabajo, no de trabajo normal. Y número 2, si el teletrabajo es prestado de manera ocasional, de manera esporádica, no se considera teletrabajo. El problema aquí es cuál será el parámetro de la ocasionalidad o de aquello esporádico en el transcurso del tiempo. Esto no está definido técnicamente en la ley a través de interpretación auténtica. Ahora, yendo a esta pregunta que me realizas de, pues, ¿qué quedó pendiente? Quedó pendiente, voy a tratar de ser muy concreto por el tiempo que tenemos. Número 1, quedó pendiente la norma oficial mexicana que deberá establecer condiciones de seguridad y salud. Esta norma, entendemos que por ahí del mes de julio del año 2022 deberá ya estar vigente para la población y tendremos conocimiento de su contenido. Mientras tanto, queda pendiente todas las regulaciones y lineamientos respectivos a seguridad y salud en el teletrabajo porque no están establecidos en la ley. Otro tema que queda pendiente es la determinación o regulación de la enfermedad COVID-19 como riesgo de trabajo en el teletrabajo, porque es cierto que desde el 3 de abril del 2020, el IMSS determinó a través de criterios de calificación para casos de COVID-19, como ya la calificación correspondiente como riesgo de trabajo cuando sucede en el centro de trabajo el contagio. Sin embargo, no puede aplicarse para el teletrabajo. Le comento que creo que va a ser muy complicado en virtud de que el acuerdo de voluntades bajo el cual el trabajador acepta trabajar desde su casa no convierte a su casa en una extensión del centro de trabajo. Esto es bien importante. En consecuencia, pues yo creo que difícilmente podrá haber una dictaminación de riesgo de trabajo por tratándose de COVID-19 en teletrabajo. Quiero que sea muy claro, solo en teletrabajo. Otro punto que queda pendiente es que no existe una regulación legal del teletrabajo para servidores públicos. Tenemos la regulación para el apartado A del artículo 123 constitucional, pero no para el apartado B del artículo 123 constitucional. Creo que a pesar de que hay diversas iniciativas ya presentadas al Congreso, pues no hay nada urgente que deba resolverse al respecto y pues queda un área de oportunidad ahí. Los servidores públicos no tienen una regulación específica para teletrabajo. Otra situación pendiente es cómo calcular los gastos de telecomunicación, internet, teléfono, energía eléctrica y, como lo platicábamos hace un momento, cómo determinar que esos pagos pudieran o no ser parte integrante del salario y tener una repercusión en el ámbito parafiscal. Me refiero al Infonavit, me refiero al IMSS, es decir, a la integración del salario diario integrado o al salario base de cotización. Y sabemos que esto tendría repercusión en las cuotas obrero-patronales, es decir, aportaciones de seguridad social en términos de la fracción segunda del artículo 2 del Código Fiscal Federal. Otra área de oportunidad que yo veo es cómo regular el cumplimiento de protección de datos personales y manejo de información confidencial cuando deriva del teletrabajo, respecto de los datos del trabajador, del patrón y de los terceros, información que se intercambia. Sabemos que existe el Virtual Private Network, VPN, pero es decir, eso lo que hace es cuidar la información que se intercambia. Pero ¿cómo establecer las reglas de protección de datos que se van a manejar en el teletrabajo en virtud del cumplimiento de una relación laboral?
Otra área de oportunidad que quedó pendiente en la reforma es cómo se logra instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios en el teletrabajo si el trabajador es el que decide en dónde trabajar y el patrón debe proporcionarle las herramientas de trabajo. Además de que el patrón debe respetar la vida privada del trabajador, lo que incluye su hogar. Esto también trae una complejidad que la ley no nos dice cómo resolverla. Otra es cómo se dará cumplimiento a la asignación de sillas ergonómicas. El legislador creo que fue más allá, en lugar de establecerlo en un lineamiento, lo establece en la ley. Creo que fue una exageración. Y entonces, ¿qué debemos entender por silla ergonómica? ¿Y qué pasa si el trabajador, o sea, cómo aseguramos que esas sillas o esa silla se va a utilizar efectivamente para el trabajo? Así como cómo aseguramos que las computadoras y las herramientas que dará el patrón serán utilizadas solo para la prestación del servicio. Creo que eso también queda en el aire, todo porque el legislador quiso ser, como siempre, muy exhaustivo y pues fue tal que ahora pues deja esto en el aire, ¿no? Le voy a dar una silla ergonómica y ¿dónde la va a poner? ¿Será las condiciones suficientes? ¿Hay alguna norma que determine qué debemos entender por ergonómico? Sí entendemos y encontramos en Internet muchas cualidades de las sillas ergonómicas, pero no tenemos algo oficial. Y por último diría, ¿cómo se cumplirá la obligación de los inspectores del trabajo para constatar el debido cumplimiento a las obligaciones especiales en el teletrabajo si este se desarrolla en lugares distintos que elige el trabajador o en su casa? Entonces creo que esto también queda pendiente. Oye, y bueno, es que en verdad ahorita nos dijiste, voy a ser concreto. ¿Cuál concreto? Nos acabas de dibujar un panorama de oportunidades que seguramente no ahora, sino en los próximos meses vamos a estar evidenciando todas estas adolescencias de la norma jurídica cuando surjan los primeros problemas por la implementación de esta figura. Oye, en concreto a mí me gustaría platicar contigo de que ahorita comentas que no nada más es el tema laboral, ¿no? O sea, no nada más, sino que hoy el tema laboral pues también te lleva a temas fiscales, ¿no? A la protección, por ejemplo, patrimonial de la empresa, ¿no? Desde ahí. Te lleva a temas de extinción de dominio, al lavado de dinero, PLD, te lleva a tantos temas tan interesantes que hoy la empresa se tiene que proteger y blindar. Uno de ellos tiene que ver con temas, por ejemplo, de protección de datos. Y en este sentido, quizá también van a cambiar los avisos de privacidad, ¿no? Porque pues tienes un aviso de privacidad, lo tengo, la información, la que capto, la tengo aquí. Pero con el tema del teletrabajo, pues se abre, ¿no? Desde el manejo de nóminas, datos personales de los trabajadores, de proveedores, de clientes. El Código Fiscal te implica que tengas que tener la contabilidad dentro del domicilio fiscal y quizá con esto se abre. Como quizá último comentario, por lo avanzado de la hora, me gustaría que nos dijeras cuáles serían tus recomendaciones tanto a patrones, a empresas, pero también a trabajadores con esta implementación ya prácticamente y con esta reforma, querido amigo. Claro que sí, Sergio. Creo que las recomendaciones tendrían que ser en primera instancia dirigidas al ámbito de la administración laboral, como lo comentamos al principio de nuestra plática. Hay principios en el teletrabajo como el principio de confianza, el principio de soberanía referido al derecho a la desconexión del trabajador, el principio de respeto a la vida personal del trabajador, el principio de voluntariedad, es decir, que el teletrabajo debe ser siempre voluntario y en consecuencia reversible. Esto trae otro principio que es la reversibilidad, en donde habrá siempre necesariamente que convenir en la posibilidad de que ya se compartan modalidad presencial y a distancia o se pueda regresar a la modalidad presencial. Y estos principios además sí recogidos o acogidos por la OIT desde la regulación del trabajo a domicilio desde 1996. No hice alusión a que el teletrabajo pues tampoco es algo novedoso. Esto tiene desde los años 70 en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Sin embargo, pues viene a colación ahora en nuestra época en virtud de la pandemia provocada por COVID-19. Y dando respuesta a tu pregunta, estimado Sergio, diría,
Primero, las empresas tienen que realizar un diagnóstico de las funciones laborales y los procesos de las empresas para poder determinar qué trabajo se puede desarrollar a través del teletrabajo y poder así exponerlo en los contratos individuales de trabajo, en los contratos colectivos de trabajo, porque la materia sindical debe estar inmersa en esta situación, que además ahora pues también está en una persistente modificación o cambio. Tenemos la modificación reciente en donde ahora los sindicatos tienen que legitimar sus contratos colectivos, tienen hasta el 9 de mayo de este año y por disposición de transitorio tendrán hasta el 2023 para legitimar los contratos colectivos. Estas son situaciones que habrá que aprovechar para introducir en los reglamentos interiores de trabajo y en los contratos colectivos las disposiciones relativas al teletrabajo. Número 2, establecer lineamientos tanto en reglamento interior de trabajo, contratos colectivos para la utilización de equipos de comunicación móvil y evidentemente los equipos electrónicos necesarios para efecto de la realización del teletrabajo. La contratación de seguros correspondientes para garantizar asegurar el patrimonio de la empresa respecto de estas herramientas de trabajo y enmarcar cómo deberán ser utilizadas por el trabajador para evitar su pérdida y evitar el mal uso que se le pudiera dar. Otro aspecto que yo recomendaría será el establecer los mecanismos de supervisión y evaluación del teletrabajo. Yo aquí recomiendo que estos pudieran suceder también vía remota, a distancia, a través de los medios electrónicos. Y por último, establecer los mecanismos respectivos de la administración del tiempo laboral para garantizar el derecho a la desconexión digital, garantizar la voluntariedad del teletrabajo y evidentemente garantizar el principio de confianza. Patrones y trabajadores deben pensar que no son enemigos entre sí, son componentes de producción, son componentes de creación de empresa y de movilidad económica. Oye, y bueno, es que comentas todos estos temas que están ahí pendientes. Yo quiero tomar otra pregunta antes de irnos y mientras no nos corten, seguimos aquí tú y yo dialogando. Es un tema muy interesante. A las empresas en concreto, ¿consideras que hoy un laboralista es suficiente? Por ejemplo, ustedes en el despacho pues, también ven otras cuestiones. A lo que me lleva a pensar en concreto es que hoy las empresas tienen que estar pensando en relaciones laborales, tienen que estar pensando en cumplimiento normativo en materia de trabajo, en seguridad social, ahorita comentaba sindicatos, pero también ya comentaba en prevención del lavado de dinero, en anticorrupción, compliance, labor compliance, en tantas figuras que de alguna manera no agregan valor al producto o servicio. Sin embargo, son costos, vamos a pensarlo mejor como inversiones, pero son costos que se tienen que hacer, ¿no? Y con estos temas que hoy comentas, la pandemia también redujo costos de espacios. ¿Cómo has visto tú con los clientes que llevas? ¿Se redujeron espacios? ¿Cuál es tu visión que tienes de esto? Yo creo que el teletrabajo también ha permitido colmar áreas de oportunidad relativas o relacionadas a la productividad, a la optimización de espacios y optimización de tiempos. Creo que no todo trabajo y no todo esfuerzo laboral puede realizarse a través de teletrabajo a distancia. Sin embargo, creo que importantes áreas empresariales se han visto beneficiadas, han optimizado tiempos, han optimizado recursos a través de este mecanismo, esta forma de generación de trabajo. También se ha favorecido al trabajador porque creo que el trabajador ha tenido oportunidad de manejar un estrés menor en virtud de aquel que teníamos por los recorridos, ¿no? del hogar al centro de trabajo y regresar, el tráfico, la contaminación. Creo que podría resolver también algunas situaciones relativas
al cuidado de medio ambiente, aunque también se ha determinado que pudiera y deberá regularse en la NOM, pues los efectos que pudiera tener el exceso o la constante realización del teletrabajo por a lo mejor daño visual, estar mucho tiempo sentado, estar en un mismo espacio, un estrés diferente, ¿no? Porque cuando no se tienen los espacios correspondientes para poderlo realizar de manera tranquila, pues creo que genera otro tipo de estrés. Pero creo que en general, creo que tanto para patrones como para trabajadores ha sido bueno el teletrabajo y probar, porque muchos no lo habían probado, lo hemos tenido que probar a fuerza, ¿no? En virtud de esta pandemia, y creo que muchos han tenido estos beneficios. El trabajador optimiza espacio, optimiza tiempo, no se traslada, no genera estrés, no tiene que exponerse, no genera gastos por traslados. El patrón, por su parte, optimiza tiempos, esfuerzos, reduce costos de uso de oficinas y creo que en este aspecto ambas partes obtienen beneficios. Insisto, no todo el quehacer laboral se puede agotar a través del teletrabajo. Fíjate que es muy interesante y ahorita que comentabas esto me llama a la atención y quizá personas que desarrollan trabajos intelectuales, mercadólogos, community managers, diseñadores, programadores, abogados, psicólogos, no sé, una cantidad de profesiones y de oficios que pueden, quizá menos oficios, pero profesiones que hoy pueden abrir con esta pandemia y con este teletrabajo, abrir su cartera de clientes, ¿no? O sea, puedes contratar a una persona que quizá nunca la conozcas en persona, pero pues está en Yucatán, está en Tijuana, y tienes una relación de trabajo. Es muy, muy interesante y nos lleva a nuevas perspectivas. Pienso antes de la pandemia, por ejemplo, yo, Sergio, pues tenía que estar ahí en el estudio ahí en IMEFI, ¿no? Ahora con la pandemia, pues desde varias, no es una relación de trabajo que tengo con IMEFI, siempre agradecido con este espacio que nos prestan, pero hoy, por ejemplo, no estoy en la instalación habitual en la que generalmente lo hago, pero no importa, donde estés con un dispositivo y una conexión, podemos hoy estar en estas videoconferencias, en estas reuniones donde se vuelve mucho más ejecutivo, ¿no? Por ahí comentaba The Economist que van a cambiar el turismo, los congresos a distancia, van a cambiar el turismo ejecutivo, muchas cosas, ¿no? Tu último comentario, estimado amigo, y también si eres tan gentil de compartirnos algún teléfono, algún dato donde las personas puedan ponerse en contacto contigo, si es que ahora no tienen la oportunidad de hacerlo, no paso inadvertido en lo que tú nos compartes tus datos, que manda saludos Carlos Verduzco, saludos al maestro Raúl Medina Llanes, excelente profesor en la maestría. También nuestra querida Vero Soto, buenos días, tema muy interesante, saludos a ambos, saludos también a Vero y también saludos a Carlos. Amigo, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, nada más 2 comentarios breves con relación a lo que acabas de puntualizar. Uno es el aspecto fiscal. Efectivamente, tenemos ahí también pues charlas pendientes, porque esto implica también aspectos fiscales relacionados con medios de comunicación y tecnologías de la información, que el Estado ya ha estado pendiente, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que es necesario ahí establecer nuevos mecanismos para efectos tributarios. Otro punto es la atomización empresarial. Efectivamente, como tú lo has dicho, el mundo cambia, la forma de generar, de prestación, de dar prestación de servicio y generar utilidades, generar ganancias, mover la economía de los países, pues ha generado que ahora sea de manera integral y que muchos aspectos convergen en los procesos productivos. Esto se ha denominado atomización empresarial y en esto también está implicado el teletrabajo como el trabajo a distancia. Y sí, mis datos, Raúl Medina Llanes, con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Mi correo electrónico, les daré uno de Gmail, que es el propio del despacho, es ms.abogados
gmail.com. Y con gusto, pues comparto mi teléfono celular. No tengo ningún inconveniente ni temor a correr ningún riesgo. 55 25 60 7928. Perfecto, estimado amigo. Y quizá como parte de tu perfil curricular, no compartí otra de tus actividades en la que también te has destacado, en la parte empresarial, ¿no? Eres empresario, entonces nada más comenté esa otra parte, pero cuando hablas del trabajo, no solo lo conoces desde la academia, desde la docencia, desde la postulancia, sino también en ese deporte de alto riesgo que en este país significa ser un empresario. Como siempre, muy agradecido con tus palabras. Este es tu espacio. Por favor, considera esta la primera de muchas ocasiones que te podremos recibir aquí. Y amigos, así llegamos al término de esta cápsula. Les agradecemos el favor de su atención. En esta semana atípica, en esta semana pequeña, pero como siempre, serán pequeñas los días, o serán menos los días laborales, pero nunca la energía, siempre con la mejor actitud. Les agradecemos. Gracias, amigo. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte y gracias a todos por su presencia y por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.